Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres de las personas que siempre anda buscando dónde tener sus herramientas a la mano mientras tejes o coses, en este video te enseño paso a paso cómo hacer este mini delantal ideal para crocheteras, manolistas y lo mejor es que también se convierte en una bolsita. Este proyecto es fácil, perfecto para regalar o vender. Si quieres aprender, quédate hasta el final. Así que sin más, comencemos. Para hacer este hermoso delantal, como siempre vamos a ocupar papel para hacer el molde, regla, marcador, nuestras telitas. Como este delantal va a ser para una hermosa mujer que teje o que hace crochet, entonces eligió esta tela como de hilos enredados. Aquí se ve mejor, miren como que si fueran los hilos todos enredados, pero ella escogió en este color dorado. También ocupamos una tela para forro, yo estoy usando un dacron y también necesitamos bies. Aquí estoy usando 1,5 metros con 2,5 centímetros de ancho y también necesitamos encaje o este tipo de decoración, lo que ustedes tengan a la mano o también lo pueden hacer. También necesitamos un trocito de 26 centímetros aproximadamente de colita de rata. Este sería todo el material que necesitamos. Empezamos con un rectángulo de papel que mida 24 centímetros por 26 centímetros de largo. Aquí les voy a ir marcando para que ustedes lo puedan hacer y puedan ver dónde vamos a ir haciendo los cortes. Bueno, necesitamos hacer un corte. Ahora doblamos a lo largo, que serían los 26 centímetros, y aquí en esta esquinita donde se abre el papel vamos a subir 4 centímetros. En horizontal marcamos 4 centímetros y en diagonal vamos a marcar 2 centímetros. Luego tenemos estas tres marcas, unimos con una curvita, cortamos y este sería el molde de nuestro delantal. Y aquí en el doblez que hicimos vamos a bajar 12 a 14 centímetros, depende, si ustedes usan lanas pequeñas entonces bajan 12 centímetros, si usan lanas grandes lo pueden bajar hasta 14 o 15 centímetros. Bueno, después de haber bajado esto cortamos y listo. Ahora vamos a pasarnos a cortar dos piecitas en tela principal de este molde y también cortamos dos piezas en el forro, y en una de las piezas de aquí de nuestra tela principal vamos a cortar o hacer esta marca y cortamos esto, solo una pieza, ténganlo en cuenta, no van a cortar los dos. Ya listo y cortado, así es como nos queda. Ahora nos pasamos a la máquina y tomamos nuestro bies y el retacito de colita de rata o como le llaman ustedes a esto, y este prensatela es para coser vivo o vena, creo que le dicen también, entonces me sirve para esto también. Y después aquí voy forrando la colita de rata y paso una costura lo más pegado posible. Esto lo haremos en toda la tira, pero antes que se siga corriendo la colita de rata le hago un nudito aquí y sigo con la costura. Ya listo, corto y así es como me queda. Ahora aquí en esta abertura que hicimos vamos a colocarlo de la siguiente manera y pasamos una costurita aquí lo más cercano posible de la colita de rata y llegamos aquí en la parte de abajo, giramos levemente o muy despacio y seguimos con la costura para coser esto y terminarlo de esta manera. Ya listo, ahora aquí para que no se me quede así abultadito vamos a hacer unos pequeños cortes así, miren, sin tocar la costura. Ya listo y hecho estos cortes ya queda mejor, ya queda abierto. Ahora vamos a tomar una pieza del forro y vamos a enfrentarlo de la siguiente manera. Miren, esto también tiene la abertura y pasamos otra costurita también aquí en la orilla. Aquí volteé para que ustedes logren ver y aquí donde está la curvita, aquí lo único que voy a hacer es ir pasando despacio despacio hasta llegar del otro lado. Ya listo, a esto también le hacemos estos pequeños piquetitos sin tocar la costura. Después de esto vamos a voltear de la siguiente manera nuestra piecita y listo. Y ahora vamos a cambiar otra vez el prensatela porque aquí necesitamos pasar una sobrecostura en toda la orilla donde hemos cosido la cola de rata o el vivo o la avena, como lo conozcan ustedes. Y aquí miren, vamos a extender muy bien esto y pasamos la costurita sujetando la tela principal como la tela de forro. Mis queridas amigas, si están llegando acá para ver este video, me gustaría invitarles a que comenten, compartan y también les invito a que se suscriban a mi canal, toquen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video de costura creativa. Y muchísimas gracias por el apoyo. Después de llegar hasta acá, cosemos, rematamos costurita y listo. Miren, así es como nos queda de bonito. Ahora nos pasamos a decorar nuestro delantal. Yo estoy usando materiales que tengo en casita para aprovechar
y yo tengo este encaje y lo único que estoy haciendo aquí es pasar una costura larga en toda la orilla de este encaje hasta terminar. Ustedes pueden hacer un fruncido con otro color de tela, combinarlo, lo que ustedes quieran hacer, y si no quieren decorar pues también solo juntan las dos piecitas y le cosen bies en la orilla, pues es otra forma de hacerlo. Y aquí como el encaje es muy angosto, entonces estoy dejando medio centímetros en la orilla y estoy pasando la costura cosiendo el encaje. Miren, esto es una forma de hacer este hermoso delantal. Es muy fácil, la verdad que lo pueden hacer para regalar, para vender, es muy útil y muy fácil de hacer. Bueno, aquí la costura larga que hice en este encaje me permite ir frunciendo y separando el fruncido. Si queda muy juntito pues es una gran ventaja. Después de esto me sobró un pedacito y de esta manera me quedaría el encaje. Ahora tomo la otra pieza principal, vamos a enfrentarlo de la siguiente manera, acomodamos muy bien para luego voltear, y aquí miren donde hemos pasado la costura anteriormente, de ahí nos guiamos para volver a pasar la costura y sujetar las dos piezas. Miren, solo estoy cosiendo las piezas principales, el forro no lo he cosido todavía. Después de esto ya me queda así. Ahora aquí en la parte donde se curvea vamos a hacer unos pequeños cortes para que al momento de voltear este dé la formita curveado. Ahora con el forro hacemos lo mismo, vamos a enfrentar y pasamos una costura también en toda la orillita, y miren que esto se cose por separado. Después de haber cosido, así es como nos queda. Recuerden hacerle también los cortes aquí en la parte curviadita del forro para voltearlo mejor. Después de esto, ahora sí, volteamos nuestra piecita y sacamos muy bien la parte curviadita. Miren cómo se ve esto de lindo. Imagínense con colores vibrantes, con diseños bonitos de tela, pues esto sin duda va a quedar un hermoso delantal. Ahora vamos a juntar aquí en el centro donde tiene la abertura, sujetamos y pasamos una costurita aquí en la parte de arriba para sujetar tanto el forro como la tela principal. Después de haber pasado la costura, así es como nos queda. Cortamos el exceso de telita que se ve por ahí, miren, para que nos quede lo más limpio posible. Después de esto tenemos listo nuestra piecita. Verificamos que todo esté bien. Ahora nos pasamos con el bies, y el bies que me sobró de la medida que les dije al inicio, vamos a doblar a la mitad y buscando el centro o juntando las dos puntitas tenemos esta mitad. Después volteamos nuestra pieza del delantal porque de ahí vamos a acomodar. Miren, aquí sería el centro y vamos a acomodar el centro de nuestro bies aquí mismo en nuestro delantal, solo que en la parte de atrás. Bueno, yo lo hago de esta manera, y después de haber acomodado abrimos el bies, miren, ahí está abierto, y lo que voy a hacer aquí es pasar una costurita donde se ve el primer doblez del bies. Estoy usando un bies de 2.5 centímetros de ancho, ya con estas orillas dobladitas. Después de esto pasamos la costurita y así es como nos quedaría listo y cosido este bies. Ahora rematamos costurita, luego volteamos esta piecita para luego tomar las puntas de los bies. Miren, así lo vamos a hacer. Doblamos a la mitad frente con frente y luego pasamos una costurita aquí en la orillita, cortamos hilito y luego vamos a hacer lo mismo en la otra puntita del bies. Esto lo tenemos que hacer antes de empezar a coser. Ya listo, ahora volteamos esta puntita y miren, ya nos queda bien. Sacamos bien la esquinita para luego pasarnos a coser. Después de esto, miren, ahí se ve, pasamos la costura en la orilla del bies. Si ustedes quieren usar un bies más ancho, pues también lo pueden hacer, o si quieren hacer una cinta para amarrarse el delantal más ancho, pues también lo pueden hacer. Eso ya queda a creatividad de ustedes. Yo estoy usando bies para poder enseñarles porque es un poquito más cómodo, más fácil y rápido de hacer. Mis queridas amigas, si llegaron hasta acá para ver este video, coméntenme un corazoncito, eso me ayuda a saber que llegaron a ver este video. No se vayan todavía porque al final de este video les voy a enseñar las 3 maneras que pueden usar este hermoso delantal. Miren, después de haber cosido, así es como pueden usarlo así, y si son tejedoras o crocheteras, miren, pueden usar, bueno, de aquí dice que estoy haciendo una cadenita y nunca pude porque no sé tejer, y lo que les estoy enseñando es jalar el hilo para que ustedes vean lo fácil y lo práctico que es este delantal. Pueden llevar su proyecto dentro del delantal con su agujita para que no se pierda, y es muy fácil y práctico. También si ustedes son manualistas y quieren llevar sus cositas a la mano, pues aquí les voy a mostrar otra forma de utilizar también. Miren, pueden llevar sus tijeras, pegamento, reglas, silicón,
Y aún caben más cositas, pero si ustedes dicen, no, eso es una mentira, bien, yo les voy a enseñar las cosas que metí aquí y mírenlo ustedes, de veras que es muy fácil y práctico de hacer, pero si ustedes que son cobradoras o hacen otro tipo de trabajo y quieren llevarse algo a la mano, pañuelos o lo que sea, pues también lo pueden usar. Y aquí les voy a enseñar las otras dos formas cómo pueden usar este hermoso delantal, ahora que es súper práctico y fácil de llevar. Espero que les haya gustado este video y si les gustó y les ayuda en algo, les invito a que se suscriban a mi canal, toquen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video de costura creativa. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, que Dios me las bendiga y nos vemos para un próximo video. Bye, suscríbete, bye.